todos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor Richard Ramírez. También llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Siempre Hay Una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Y es que hoy, mis apreciados oyentes, en tu nombre comenzamos, tiene como invitadas especiales a Xiomara Ramírez y a su hija María Ángel Soto, de la Iglesia Tesoro de Jesús. Ambas tienen meses apenas de bautizadas, pero han ido creciendo espiritualmente a pasos agigantados. Han demostrado madera de David en ellas, y pues hoy la tenemos en cabina de grabación diciendo siempre sí a Dios. Veamos, Xiomara, tus saludos a la audiencia. Hola, buenos días, Dios me los bendiga a todos grandemente, gracias por la invitación, Richard. De gran manera te digo que Dios tiene preparado un mensaje para todos esos radio oyentes que están ahí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Muy bien, María Ángel Soto. Muy buenos días, hoy es un momento importante para nosotras porque vamos a hablar de la palabra de Dios con el chico Gabriel y mi tío y mi mamá, para comunicar y dar información importante. Muy bien, lo único es que Gabriel no habla, nunca dice nada, solamente mueve los controles. Así que, pero es bueno que lo hayas tomado en cuenta, ¿viste? Porque es la primera vez que un invitado menciona a Gabriel. Así que bueno, ya entonces, para que sea el Señor el director de nuestro programa de hoy, pidamos a Xiomara Ramírez que tenga la palabra de oración. Amén. Gracias, Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, primeramente pidiéndote perdón, Padre, en esta hora. Si en algún momento hemos cometido falta, Padre, somos seres humanos, Padre Señor. Te damos las gracias, Padre amado, primeramente porque hoy tenemos un nuevo amanecer a tu lado, Señor, de tu mano, Padre amado. Danos el carácter que necesitamos para seguir de tu mano, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Interesante. Apreciado oyente, recuerdo el nombre del folleto que ya hace poco tiempo hemos iniciado, En el Crisol con Cristo. Y vaya que los temas y las lecciones que hemos tenido acá han sido de mucha enseñanza y han sido lecciones que vienen como anillo al dedo, porque ¿será que en Venezuela estamos viviendo un crisol? ¿Será que las tribulaciones, las situaciones con el clima, las situaciones con el dinero, la política y todo esto han originado un verdadero crisol en nuestra familia, en nuestros hogares? Pues sí. Y es que la semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre calor extremo. Y hoy estudiaremos la lección número 6, titulada Luchando con la fuerza de Cristo. Y aparece acá un versículo para memorizar, pero me gustaría decir el contexto de este versículo para memorizar. Y lo tenemos en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo,
que es la iglesia. Y estas son palabras del apóstol Pablo, de la que fui hecho ministro según la misión de Dios que me fue dada en vuestro favor, para que anuncie la palabra de Dios en su plenitud. El misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones y que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Fíjense con qué palabras tan poéticas acá el apóstol Pablo está anunciando de que se nos ha revelado un misterio, y ese misterio es nada más y nada menos que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sigue diciendo el versículo 28 y vamos al versículo 29, que es el versículo para memorizar de esta semana. A Él anunciamos, a Cristo, amonestando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Imagínate estas palabras tan impresionantes del apóstol Pablo. Y aquí Pablo está refiriéndose que él estaba trabajando afanadamente, no con su fuerza, sino que luchó con la fuerza de Cristo para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pablo quería anunciar el evangelio de salvación. Pablo conocía del Cristo y él sabía que él tenía que anunciar la palabra de salvación a todo aquel debía de conocer a Cristo. Esa es la misión de todo seguidor de Cristo, de todo cristiano. Así que Pablo se esforzó luchando en la potencia de Cristo, porque él comprendía que la realización de sus deberes requería un ferviente esfuerzo. Además, se daba cuenta de que el resultado sería eficaz para el bien hasta donde el esfuerzo individual estuviera combinado con el gran poder de Dios, que diera energía a cada facultad del agente humano. Y esto es interesante porque Pablo podía dar testimonio del poder del Salvador, porque ese poder había obrado intensamente en su propia vida. Nosotros sabemos y tenemos experiencia leyendo la Biblia de que Pablo tuvo su propio encuentro con Dios, de que cuando él era seguidor de la iglesia cristiana y pensaba que estaba agradando a Dios a su manera, digámoslo de esta forma, persiguiendo a esos herejes. Saulo de Tarso decía que ellos eran una secta, eran unos herejes que querían contaminar a la ciudad y querían entonces sublevarse para poder amontonarse y tener el poder de la situación ante la religión, ¿no? Entonces Pablo los perseguía, los asolaba y él tuvo su propio encuentro con Dios. Y fue allí cuando entonces Jehová desde el cielo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tremendo. Sabemos que se cayó del caballo, sabemos que quedó ciego, sabemos que tuvo que realizar una operación de ir hasta una ciudad a la derecha y que en esa ciudad iba a encontrar a uno que iba a colocar sus manos sobre él y él iba a recobrar la vista. Pero ese encuentro dio testimonio en la vida de ya el transformado Saulo de Tarso y quien sería ahora Pablo. Y en el mismo día que recobró la vista, en ese mismo día, él predicó en las sinagogas. Sí. Y aquellos que estaban allí a su alrededor decían atónitos: no era este el que perseguía a la iglesia, no era este el que mató a mujeres y mató a niños, no era este el que hizo esto, el que hizo aquello, el que hizo lo otro. Muchos le tenían un miedo impresionante, muchos cristianos, al ver a Saulo allí en la sinagoga. Pero glorioso y bendito Dios que le dio una tarea a él, una misión. Ahora te es necesario sufrir por mi causa. Por eso el versículo para memorizar, y miren, vayan qué introducción tan importante, ¿no? El versículo para memorizar nos indica, nos señala: por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Pablo tenía su mirada puesta en el galardón,
Este Pablo tenía su mirada puesta en la vida eterna y sabía que a pesar de que al estar él sentenciado a muerte, con su muerte él era ganador. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo si muere gano? Sí, porque para él el morir era ganancia, porque moría en Cristo Jesús. Así que nadie está exento de dificultades en esta vida. Ya vemos el testimonio de Pablo, pero nosotros podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo enfrentar el crisol de las dificultades independientemente de su origen o finalidad? ¿Qué hace Dios cuando estamos en el crisol? ¿Podemos esperar que Él nos saque de las dificultades sin ninguna acción por nuestra parte? ¿Debemos salir del crisol por nuestro propio esfuerzo sin esperar que Dios haga algo al respecto? Y es entonces cuando vemos aquí que hay un papel, el papel de la verdad. Y es que la obra del Espíritu Santo es la que va a actuar en estas situaciones, en este crisol de vida. Y vamos a también encontrar el papel del libre albedrío. Todos nosotros tenemos el libre albedrío. Estaremos luchando con la fuerza de Cristo. Estaremos utilizando los sentimientos y la voluntad de acuerdo a cómo deberíamos de realizarlo para poder salir de este crisol que estamos enfrentando. Pero también vemos, mis apreciados oyentes, el papel del compromiso. Tomar decisiones radicales, perseverar en lo que nosotros deseamos y que lo que nosotros deseemos esté de acuerdo con la voluntad del Señor. Esto es algo interesante. Nosotros tenemos acá pues una cita del Review and Herald, página 13 de marzo de 1888. ¿Y cómo dice, Xiomara? Despertaos, la batalla prosigue, la verdad y el error se acercan a su final conflicto. Marchamos bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel y luchemos las buenas batallas de la fe para lograr honores eternos, porque la verdad triunfará y nosotros hemos de ser más que los victoriosos de aquel que nos amó. Las preciosas horas del tiempo de la gracia están terminando. Aseguremos la vida eterna para que podamos glorificar a nuestro Padre Celestial, ser los medios para salvar a las almas por las cuales Cristo murió. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aseguremos la vida eterna, apreciado oyente, para que podamos glorificar a nuestro Padre Celestial y ser los medios para salvar a las almas por las cuales Cristo murió. Y es que aquí en el folleto, en el repaso de la lección, cuyo autor es Gavin Anthony, mencionan que sentaron juntos a un hombre y a una mujer en un programa de entrevista. ¿Qué le parece? Sí. Lo sentaron allí, sentaron al hombre y sentaron allí a la mujer. Ambos habían experimentado la pérdida de un hijo. El hijo de la mujer había sido asesinado hace 20 años atrás. Y su enojo y su amargura eran tan grandes como siempre. Fíjense que aquí vemos una situación tremenda porque esta mujer, generalmente la mujer es más dócil, ¿verdad? Generalmente el hombre es el del carácter fuerte, pero en esta circunstancia la mujer todavía experimentaba ese enojo y hacía 20 años atrás que había perdido este hijo, ¿no? Pero la actitud del hombre era totalmente diferente. Su hija había sido asesinada por terroristas pocos años antes. Él hablaba del perdón para los asesinos y sobre cómo Dios había transformado su dolor. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, fíjense que pocos años antes, o sea, este hombre debería de tener su dolor, debería de tener su luto allí a flor de piel, pero no. Verdaderamente no. Fíjese que él dice que él quería el perdón para aquellos terroristas que habían matado a su hija.
tremendo, mientras que aquella mujer pues había pasado hace 20 años y todavía tenía ese dolor allí a flor de piel, ¿no? Ahora, el hombre hablaba del perdón para los asesinos y sobre cómo Dios había transformado su dolor. Aunque el dolor era terrible, este hombre se convirtió en una ilustración de cómo Dios puede brindar sanidad en los momentos más oscuros de la vida. Amén. Cómo Dios puede brindar entonces un consuelo en medio de este crisol tan enorme, ¿verdad? ¿Cómo dos personas pueden responder de manera tan diferente ante una situación similar? Esto es interesante. ¿Cómo se produce el cambio espiritual de la vida de un cristiano que le permite madurar en medio de los crisoles de la vida en vez de sentirse completamente abrumado por estos crisoles? Y es acá cuando entonces vemos un vistazo general al repaso de la lección de esta semana y vemos cuál es el papel de nuestra fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y el pecado. ¿Cómo podemos evitar el error de permitir que nuestros sentimientos gobiernen las decisiones que tomamos? ¿Por qué debemos perseverar y no rendirnos cuando estamos en el crisol? Y vaya que este repaso de la lección de esta semana, luchando con la fuerza de Cristo, se las trae todas. Y avanzando ya a la primera parte del repaso de la lección con el título El Espíritu de Verdad. Es aquí cuando vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Y quisiera invitar a mi bella sobrina María Ángel Soto a leer Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Y Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Muy bien. Entonces, aquí nosotros observamos y vemos que hay una situación que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar, nos va a llevar a toda verdad. ¿Qué nos puede entonces tú decir, María Ángel, respecto a la lección del día domingo? Bueno, más que todo, confiar en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Jesús, recuerdo que leí que nos comunicó que cuando Él subía al cielo nos iba a mandar el Consolador, el Espíritu de verdad. Amén. Lo que tenemos que creer y más que creer, hacer en Dios con la fuerza de Él. Excelente. Entonces aquí pudiéramos preguntar, ¿puede Dios transformar inmediatamente a una persona? ¿Qué piensas, Xiomara? Hay un proceso tremendo ahí. Dios sí nos cambia, pero tiene que haber la disponibilidad. Recuerda cómo Dios transformó a Saulo de Tarso. Sí. ¿Fue inmediato o no fue inmediato? Sí, en Pablo fue radical, fue inmediatamente. Claro, lo hace generalmente. Nosotros pudiéramos decir, esta transformación, ¿cómo va a ser? Fíjate que acabamos de mencionar un caso en el cual el hombre actuó y fue transformado a través de ese crisol de perder un hijo de una manera muy diferente, fue rápido. En cambio a la mujer duró 20 años. 20 años con esa amargura, 20 años con esa situación. Me voy a vengar un día de aquellos que me quitaron a mi hijo. Quiero ver justicia, quiero ver que aquellos entren presos. Quiero incluso, porque en un caso extremo, un caso de calor extremo, incluso aquella persona desea la muerte. Cuando Jesucristo en sus grandes mandamientos nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en una oportunidad nos dijo también de que ¿qué recompensa hay de amar a quien te ama? Amar a quien te ama es fácil, pero amar a aquel que ha matado a un hijo tuyo, wow, eso es tremendo. Sí. Amar a aquel que te ha vituperado, que te ha sentenciado, que te ha hecho vivir un crisol en tu vida, que te ha hecho pasar por un proceso en tu vida de calor extremo. Amar a ese es algo donde allí verdaderamente pudiéramos ver que el Espíritu Santo obró en él. Bueno, veamos cómo se realiza estas obras.
nos convence de la verdad de nuestro pecado, pero no nos obliga a arrepentirnos. Nos convence de la verdad acerca de Dios, pero no nos obliga a creer en Él. Nos convence de la verdad doctrinal, pero no nos obliga a aceptarla. Satanás y sus ángeles no fueron obligados a creer en la bondad y el amor de Dios. Adán y Eva no fueron obligados a no pecar. Debemos decidir arrepentirnos y obedecer para que el poder de Dios entre y nos transforme. Exacto, y nosotros acá tenemos una cita, Xiomara Ramírez, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, vosotros todos, miraos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de la gloria en gloria por la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces Amén. Acá podemos observar cómo nuestro apóstol Pablo, que dejó muchas enseñanzas a sus seguidores, en este caso está diciendo que seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús, y que esta transformación vendrá por el Espíritu del Señor. Ahora, hay una cita acá interesante de Elena G. de Guay en los Hechos de los Apóstoles, página 43, María Ángel. ¿Cómo dice? Después de convencer del pecado y de presentar ante la mente la norma de juicio, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Declaró el Salvador. Amén. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santidad de todo el ser. El Espíritu Santo tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Amén. Tremenda cita, ¿verdad? Amén. Fíjense que aquí nos está diciendo claramente, por palabras del Salvador, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, Amén. el Consolador, como lo dijiste al inicio, María Ángel, el Consolador, Él nos guiará a toda verdad. Y aquí, en el repaso de la lección, ¿verdad? Dice, ¿alguna vez oraste? Por favor, Dios, hazme bueno. Fíjate esta oración, ¿no? Pero viste pocos cambios. ¿Cómo es posible que oremos pidiendo que el gran poder transformador de Dios obre dentro de nosotros, pero nuestra vida aparentemente continúe siendo la misma? ¿Cómo es posible esto? Pues sabemos que Dios tiene recursos sobrenaturales ilimitados que nos ofrece anhelante y generoso. Realmente queremos sacar provecho de todo, sin embargo, nuestra vida no parece cambiar de una manera que concuerde con lo que Dios ofrece. Y es que a veces, apreciado oyente, la transformación no vendrá como el relámpago que viene del oriente y sale hacia el occidente, y eso son fracciones de segundo. No, a veces la transformación lleva tiempo, y quizás en ese tiempo tú no te has dado cuenta de que sí te ha transformado. Imagínate tú mismo cuando te ves al espejo, ¿verdad? No notas el cambio, pero si viene alguien de afuera, alguien incluso que pocas veces te ha visto, él puede ver la transformación que Cristo ha hecho en ti. Amén. Amén. Y es que cuando nosotros estamos trabajando de la mano con el Señor, vamos experimentando un crecimiento espiritual, luchando con la fuerza de Cristo, y no nos damos cuenta, hacemos las cosas ya de forma automática, y es que la transformación viene sola, pero nosotros tendremos que saber por qué. Por una razón simple: si bien el Espíritu tiene poder ilimitado para transformarnos, con nuestras decisiones es posible que limitemos lo que Dios puede hacer. Y es acá claro cuando entonces vemos en el repaso de la lección, que nos invita a leer Juan 16 del 5 al 15, y nos dice: en este pasaje Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, como lo leímos anteriormente en Juan 16:13. ¿Qué implica esto que el Espíritu Santo hace por nosotros, María Ángel?
Si bien el Espíritu Santo puede mostrar la verdad sobre nuestra pecaminosidad, no puede forzarnos a arrepentirnos. También puede mostrarnos la mayor verdad acerca de Dios, pero no puede obligarnos a creer en ella ni a obedecerla. Si Dios nos obligara de alguna manera, aun sea mínima, permitiera el libre albedrío, no. Y Satanás acusaría a Dios de manipular nuestra mente y corazón y hacer trampa en el gran conflicto. Cuando estalló el gran conflicto en el cielo, nuestro Padre no obligó a Satanás ni a ninguno de los ángeles a creer que Él era el bueno y justo, ni a los ángeles caídos a arrepentirse. Y en el jardín del Edén, cuando nuevamente había tanto en juego, Dios dejó muy claro la verdad sobre el árbol que estaba en el medio del huerto, pero no impidió que Adán y Eva ejercieran su libre albedrío para desobedecer. Dios no actuará de manera diferente con nosotros hoy, de modo que el Espíritu presenta la verdad acerca de Dios y el pecado. Y luego dice, en vista de lo que te he mostrado, ¿qué harás ahora? Interesante. Hemos recorrido una senda, apreciados oyentes, una senda donde tendremos que ver que necesitamos el Espíritu de verdad. Que nosotros no podemos luchar por sí solos con nuestra propia fuerza, sino que tenemos que luchar conjuntamente con la fuerza de Cristo. Ahora, lo mismo ocurre cuando estamos en el crisol, en esta prueba. A veces el crisol aparece precipitadamente porque no hemos obedecido o nos hemos arrepentido de nuestros pecados. No nos hemos arrepentido nosotros, apreciados oyentes. Para que nuestro Padre obre en estos casos, debemos decidir conscientemente abrir las puertas del arrepentimiento y la obediencia, de modo que el poder de Dios entre en nosotros y nos transforme. Entonces surgen acá unas preguntas interesantes al final del día, María. ¿De qué te convenció el Espíritu de verdad recientemente? ¿Has tenido tú una experiencia, María, que te haya convencido? Bueno, no recientemente, pero recuerdo que en el tiempo del campamento, Ajá. el pre-campori, ahorita están en el campori, estábamos ahí y yo estaba en una parte con los jóvenes y estaban orando. Y bueno, llamaron a las personas a bautizarse. Recuerdo que mi mamá me había dicho muchos meses antes, vamos, anda, anímate, te va a gustar, María Ángel. Pero ese día fue como un llamado, una energía que empecé a llorar y fuimos. Y coincidentemente mi mamá se acercó y recuerdo que nos bautizamos ahí. Fue una experiencia Gloria a Dios. Muy chévere. Sí, bueno, fíjense que aquí dice que cuánto escuchas tú la voz de Dios. ¿Qué decisiones tomas con tu libre albedrío? Xiomara, ¿qué decisiones tú tomas con tu libre albedrío cuando tú estás escuchando la voz de Dios? Bueno, estábamos hablando precisamente el fin de semana de eso, que tenemos que restringirnos a la carne, pues, y eso es una decisión que tomamos. Por lo menos el fin de semana, mis amigas me llamaban. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Las amigas del mundo. Sí, mis amigas. Bueno, las amigas que construí en el transcurso de mi vida. Uh-huh. Entonces, porque nosotras somos nuevas creyentes en Cristo Jesús, gracias a la gloria y honra de mi Dios. Entonces, me estaban escribiendo muchas amistades del pasado. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Vente, vamos. Y yo les decía, no, estoy en mi casa, estoy reposando. Pero Dios me estaba guardando o me está guardando de seguir en la contaminación del mundo y llamarnos a la santificación. Y bueno, ¿qué nos quedamos haciendo? Pues estudiando el repaso de la lección y preparándonos y sirviendo para las cosas de mi Dios, pues. Entonces, eso fue como negarnos a la carne, pues, porque en otros tiempos todavía no había sonado mi teléfono cuando me iba y era yo la que las llamaba, sí, era yo las que las llamaba
y las buscaba, pues no, ahora ellas me llaman y yo les digo pues que mi vida ha tenido una transformación, pues que ahora le estoy sirviendo a mi Dios y que bueno, es que las invito a un almuerzo, a compartir la palabra. Y bueno, hay algunas que se acercan, otras que no. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto y Dios tocará sus vidas en su debido momento, pero Dios ha tocado la mía y me está llamando a la preparación. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esa gracia ha entrado en ti, Xiomara, y esa gracia que se ha manifestado también en tu hija Mariana. Muy bien, ya de regreso por acá, por Radio Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Ya avanzando a la segunda parte del repaso de la lección bajo el subtítulo La cooperación divino-humana. Y es que acá vamos a estar luchando con la fuerza de Cristo. Y Xiomara nos va a ayudar en este caso. Bueno, sí, luchando con la fuerza de Cristo. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí, así dice nuestro apóstol Pablo. En Colosenses 1:29, Pablo tenía una obra que realizar, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén, una obra fuerte. Sí, Colosenses 1:28. Para poder realizar esta obra tuvo que hacer un gran esfuerzo. Primera de Corintios 9:19 al 23. Cada día era una lucha por mantenerse presente y preparado, como lo dice en Primera de Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Sí. Y me gustaría leérselos a los apreciados oyentes para que entonces de esta manera y en esta forma podamos entender este hombre tan valioso para la obra de Cristo Jesús y que dio todo por el todo, incluso su propia vida. Dice aquí: así que yo de esta manera corro, no como a la ventana, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate que él está ahí aplacando su carne. Uh-huh. Él está allí diciendo: yo expongo, yo coloco mi cuerpo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para Cristo Jesús. Amén. O sea, ya no vivo yo para mí, dijo el apóstol Pablo, sino que vivo yo para Cristo Jesús. Ajá. A pesar de todo ello, era consciente de la inutilidad de todo ese esfuerzo. Inútil en cuanto a dependiera únicamente de su propia fuerza. Sí, claro. Útil y efectivo cuando lo hacía. El poder de Cristo que obra en mí, es decir, la fuerza de Él no era útil, sino simplemente el poder de Cristo Jesús en Él, en nuestro hermano Pablo. Así es en toda obra humana, incluso el esfuerzo necesario para soportar o salir de un crisol implica una cooperación divina humana. No podemos esperar que Dios lo haga todo, ni hacerlo todo por vosotros mismos. Sí, y aquí en el repaso de la lección da una pregunta: ¿cuál es tu mayor realización en la vida? Fíjate, ¿cuál es tu mayor realización en la vida? Sea lo que fuere, lo más probable es que no haya ocurrido simplemente al levantarte de la cama a la mañana. No, si queremos lograr algo que valga la pena en esta vida, necesitamos tiempo, esfuerzo, preparación, muchas veces dinero,
¿verdad? Ser discípulo de Cristo no es diferente. Tenemos que esforzarnos, tenemos que levantarnos de mañana, tener un encuentro con el Señor leyendo la Biblia, en oración, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a permitir prepararnos. Aquí en el repaso de la lección nos dice, lee Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. A este Cristo proclamamos, aconsejados y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlo a todo perfecto en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido en el poder de Cristo que obra en mí. Gloria a Dios, porque esas son las palabras que ya les hemos repetido Sí, varias veces, claro. y son las palabras de nuestro apóstol Pablo cuando él recibió el ministerio que Cristo le dio. Amén. El ministerio como apóstol, y Cristo le dijo, bueno, ahora es necesario que sufras por mi causa. Amén. Y vaya que sufrió el apóstol Pablo. Sí, Señor. Le dieron sentencia, lo vituperaron, lo sentenciaron, le rasgaron la ropa, le dieron de latigazos. Qué cosa tan impresionante. Recuerdo cuando fue encarcelado Pablo y Silas, y ellos estaban allí en la cárcel, pero ¿qué hicieron? ¿Lucharon con su fuerza? No, ellos lucharon con la fuerza de Cristo. Dice que oraron. Y en la cárcel todo, y se sintió aquella presencia del Espíritu Santo de Dios. Y dice que las paredes se abrieron, que se abrieron los grilletes, que se abrieron las puertas de la cárcel. Y como ellos no se fueron, porque habían sido encomendados al carcelero, como que mira, estos que están aquí, llévamelo a la prisión de más adentro, la prisión más segura. Como ellos no se fueron, el carcelero se convirtió. Sí. Porque imagínate, aquel carcelero en ese momento iba a clavarse la espada porque dijo, mi jefe me va a matar. Sí, entonces de todas maneras. prefiero yo tener dignidad y matarme, pues. Sí. ¿Por qué? Pero entonces el mismo Pablo dijo, detente, no lo haga. Imagínate, impresionante. ¿Y qué sucedió? Este hombre carcelero, movido por el Espíritu Santo de Dios, al ver que Pablo y Silas no se habían ido de la cárcel, decidió convertirse. Y no solamente él se convirtió, sino que toda su familia, toda su casa se convirtió. Y luego Pablo y Silas fueron incluso después a compartir con el carcelero en su propia casa. Sí. Gloria a Dios, porque ese es Amén. el poder grande y maravilloso que hace Cristo en nuestras vidas, a pesar de que estemos pasando por un crisol, porque quizás estar encarcelado es un crisol. Sí. Sí. Claro, es una prueba que hay allí. Entonces dice aquí, si bien Pablo habla de que Dios obra en él, ¿de qué manera también muestra el esfuerzo humano? Dice que nosotros veamos también Lucas 13:24 y vamos a ver qué nos tiene acá Lucas capítulo 13, versículo 24. María Ángel. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque oís digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y no podrán, gloria a Dios. Aquí le está diciendo, bueno, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que ser valientes, nosotros no podemos entrar por cualquier puerta, no, sino vamos a entrar por la puerta más fácil, no. Vamos a entrar por la puerta más angosta, aquella que es difícil, aquella que... La que necesitas fe. Donde necesita fe, pero también necesita entrar luchando con la fuerza de Cristo. Amén. Amén. Dice que entonces nosotros acá, si vemos Colosenses capítulo 1, versículo 29, que es el versículo para memorizar y lo hemos leído ya varias veces, ¿no? Por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Hay una perspectiva muy interesante de la forma en que Pablo ve su relación con Dios en esta obra. Dice que él lucha, pero con el poder de Dios. Amén. Así que aquí hay situaciones interesantes, porque no solamente es una palabra de luchar, de trabajo, de cansarse, sino trabajar hasta quedar exhausto. Y esta palabra se utiliza específicamente para los atletas cuando entrenan, ¿verdad? Una palabra, luchen, den todo de sí. Ustedes pueden, le dice el entrenador, ustedes pueden, vayan adelante hasta el final, una milla más, ¿ah? Y recorren una milla más. Entonces, ¿qué viene a continuación de eso?
en algunos idiomas puede significar agonizar. Imagínate, agonizar. Por ende, tenemos la imagen verbal de un atleta que se esfuerza con todo para ganar. Y es que el mismo apóstol Pablo dijo que él había luchado la ardua carrera. Amén. Que ya él había llegado a la meta. Amén. Y entonces él comparaba la vida de un cristiano con la vida de un atleta, la vida de un corredor, la vida de una persona que estaba llevando una carrera. Y él dice, bueno, ya he terminado mi carrera. Ahora le tocaba reposar en Cristo Jesús. Dice acá la parte final del repaso de la lección en el día lunes. ¿Tienes alguna experiencia con el tipo de luchas de las que habla Pablo? ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu corazón con las que estás luchando? ¿Cómo puedes aprender a rendirte a la voluntad de Dios? Aquí nosotros deberíamos preguntarnos seriamente si permitimos que Dios obre en nosotros. Debemos ser fieles a través de todos nuestros crisoles. Solo así podremos garantizar nuestra victoria. Solamente así Dios Todopoderoso podrá pulirnos como se pule el oro refinado. Y bien, como el tiempo avanza y como el tiempo corre agigantado, vayamos nosotros ya a la tercera parte del repaso de la lección, la voluntad disciplinada. Muy bien, la voluntad disciplinada, y es que nosotros aquí tenemos los sentimientos y la voluntad. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Fíjense, solamente Dios puede hurgar en nuestro corazón. Amén. La base de la publicidad es la apelación al sentimiento. O sea, no te apetece, tú te lo mereces. Esa es la base de la publicidad. Cuando hacen una publicidad y colocan aquello tan sabroso y tan bonito, ¿verdad? Una imagen subliminal que entre a tu mente y llega a tu corazón. Eso es lo que está haciendo el trabajo de la publicidad, afectar tus sentimientos y tu voluntad. Sales corriendo a comprar aquello que quizás a lo mejor ni siquiera lo necesitabas. Esto nos lleva a tomar decisiones basándonos en sentimientos, independientemente de si estos son razonables o no, o de si son correctos o no. Piensa, apreciado oyente, en personas que tomaron este tipo de decisiones, como por ejemplo Eva, cuando fue a tomar la fruta del árbol prohibido, o como por ejemplo David, cuando se vio en el momento de enfrentarse contra Goliat. ¿Él acaso dudó? No, él no dudó bajo ninguna circunstancia, porque sabía que lo hacía en el nombre de Jehová de los ejércitos. O por ejemplo Pedro, en Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. O sea, aquí Pablo reprende a Pedro en Antioquía, y vemos que Pedro estaba pasando por un crisol porque él tenía miedo de aquellos que iban a circuncidarlo. O sea, Amén. ¿cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, es un error tomar decisiones basándonos exclusivamente en nuestros sentimientos. Por eso el apóstol Pedro nos aconseja: usad de vuestro buen juicio. Usad de vuestro buen juicio. Nuestra mente y nuestros sentimientos deben ser el timón que controle nuestras decisiones. Entonces, la voluntad disciplinada es importante que nosotros la tomemos en cuenta. Ahora, hay ciertas circunstancias, hay ciertas decisiones importantes que tenemos que enfrentar. Sí, ahí podemos nosotros preguntarnos honestamente: ¿cómo puedo saber si baso mis decisiones en sentimientos, emociones o deseos y no en la palabra de Dios? Y esto es algo interesante. O sea, ¿cómo nosotros podemos saber si estas decisiones de las cuales nosotros estamos tomando vienen de parte de nuestro sentimentalismo, vienen de parte de nuestras emociones?
o vienen directamente de Dios? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Fíjense que aquí en el repaso de la lección nos dice leer 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí Pedro nos invita a que abramos nuestra mente, a que abramos nuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que antes de tomar en cuenta las emociones, antes de tomar en cuenta nuestros propios pensamientos, tenemos que esperar en la gracia que vendrá en nosotros cuando Jesucristo se manifieste en nosotros. Aquí hay una pregunta: ¿qué le preocupa a Pedro y qué quiere que hagan realmente sus lectores? Bueno, Pedro comprendió que la mente es el timón del cuerpo que controlamos. Si quitamos el control de la mente, seremos controlados por cualquier sentimiento que se nos presente. Interesante, ¿verdad? Sí, claro. Dice, imagínate caminando por un sendero estrecho hacia la casa del pastor. A lo largo del camino hay muchos senderos que conducen a diferentes direcciones. Algunas de estas sendas dirigen a lugares que no querríamos visitar. Algunas. Otros senderos parecen tentadores. Apelan a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y a nuestros deseos. Sin embargo, si tomáramos alguno de ellos, nos saldríamos del camino correcto e iríamos por un camino del que podría ser extremadamente difícil salir. Fíjense aquí la advertencia, ¿no? Sí. Que se nos está dando. Nosotros debemos de seguir por ese camino derecho, por ese camino que es angosto, difícil de llevar, porque ser cristiano no es fácil. No, pues los ojos en Cristo Jesús. Amén. Bien lo dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17, donde dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y el pecador? Tremendo, ¿verdad? Sí. Ahí Pedro mismo está afirmando que el justo es difícil salvarse. Porque tenemos que luchar esta carrera dura de la vida y tenemos que luchar pero caminando tomado de las manos de Cristo Jesús. No solamente con nuestra propia fuerza, sino luchando con la fuerza de Cristo Jesús. Muy bien, ya de regreso por acá por Viene 103.3 FM Estéreo, la señal de la esperanza. Ya continuando entonces con la cuarta parte de nuestro repaso de la lección bajo el subtítulo Compromiso Radical. Aquí hay que tomar decisiones, pero son decisiones radicales. María Ángel. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:29. Es necesario actuar en forma radical, no porque Dios haya hecho que la vida cristiana sea difícil, sino porque nosotros y nuestra cultura nos hemos alejado mucho de los planes de Dios. Estamos llamados a colocarlos firmemente de parte de Dios y de la verdad. Josué 1:7. Hacer un pacto con nuestros ojos, nuestros deseos y nuestros pensamientos para no pecar. Sí, y me gustaría leer, María, Josué 1:7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. O sea, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Interesante consejo, porque aquí hay decisiones radicales que tomar. Hay un compromiso radical y lo vemos aquí reflejado en este consejo que se le da a Josué. Sí. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. En definitiva, hemos de negarnos a nosotros mismos. Lucas 9:23. Cada decisión correcta nos ayuda para tomar la siguiente decisión correcta.
Si nos hemos alejado, el crisol puede ser el llamado de Dios para que tomemos la decisión radical de regresar a Él. Sí, muy interesante la cita de Lucas 9:23, porque allí Jesucristo mismo le dice allí a los discípulos, y Jesús está anunciando su muerte a los discípulos y le dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén, sí. Porque esta fue una decisión radical, ¿cierto, María? Sí. Una decisión radical que tuvo que tomar en ese momento y que cada quien tenemos que tomar esa decisión. Negarnos a nosotros mismos, dejar atrás quien éramos nosotros, dejar nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro comportamiento humano que teníamos y ahora buscar asemejarnos a Cristo Jesús. Ir tomado de la mano con Él, tomando decisiones radicales, pero no en nuestras propias fuerzas, no en nuestro propio carácter, sino luchando con el poder de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice aquí el repaso de la lección que nosotros meditemos la palabra de Jesús en el versículo cuando Él dice, bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es una decisión radical, ¿no? ¿Qué dirías que sus palabras son radicales y por qué? Y es que es necesario actuar en forma radical. No porque Dios haya hecho que la vida cristiana sea fácil, no, porque Él incluso dijo que en este mundo tendréis aflicciones. Sí, pero aprended de mí que yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Amén. Sino porque nosotros y nuestra cultura nos hemos alejado mucho de los planes de Dios. Y es lamentable porque a veces queremos hacer las cosas en nuestra propia mentalidad, en nuestra propia planificación, sin tomar en cuenta, oye, ¿será esto la voluntad de Dios? La respuesta siempre es la misma. Quería poner como ejemplo a Job. Ajá. Recuerdo que en la Biblia comenta que fallecieron todos sus hijos, su esposa, su ganado, él enfermó. Y lo que hizo él fue, cuando su siervo le comunicó, arrodillarse a orar y decirle, si nací desnudo, iré a ti desnudo. Amén, sí. Ahora te recuerdo, María, que a la esposa se la dejó. Ah, ok. La esposa Satanás utilizó a la esposa como un instrumento para entonces acosarlo y meterlo en ese calor extremo a Job. Y entonces cuando Job ya incluso después de perder todas sus posesiones empezó una enfermedad tan terrible que se le caía la piel a pedazos. Y la esposa le decía, ¿aún mantienes tu integridad, Job? Maldice a tu Dios y muérete. Murió espiritualmente. Bueno, entonces sigue diciendo acá el repaso de la lección, ¿verdad? Que Jesús está hablando en el contexto del pecado sexual. Sin embargo, los principios subyacentes también se aplican a otros pecados. Por cierto, los principios pueden aplicarse a nuestro crecimiento en Cristo en general. Sí. Este es el versículo, ¿verdad?, de Mateo capítulo 5, versículos 28 y 29, que el hombre estaba viendo a aquella mujer y le dijo, bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor entres al reino de los cielos sin ojo que te pierdas completamente, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿a qué cuestión fundamental aluden las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 29 y versículo número 30? ¿Realmente se nos insta a mutilarnos en forma literal? No. ¿Qué piensas tú, María Ángel? No. Jesús no está llamando a causarnos daños físicos de ninguna manera. Ajá. Más bien, nos está llamando a controlar la mente y por lo tanto el cuerpo y sin importar el costo. Fíjate que en el pasaje no menciona que debemos orar y que Dios eliminará instantáneamente las tentaciones pecaminosas de nuestra vida. A veces Dios en su misericordia hace eso por nosotros, pero a menudo nos llama a asumir un compromiso radical. Amén. De renunciar a algo o de comenzar a hacer algo que quizás no tengamos ganas de realizar. Vaya crisol. Cuanto más seguidos
tomemos las decisiones correctas, más fuertes seremos y más débil será el poder de la tentación de nuestra vida. Sí, y fíjate, María Ángel, que en Mateo capítulo 5, versículo 30, nos dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Qué decisión tan radical, ¿no? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y es que a veces Dios utiliza crisoles para llamar nuestra atención cuando hay muchas distracciones ruidosas a nuestro alrededor. Es en el crisol donde nos damos cuenta que cuanto nos hemos alejado de Dios, el crisol puede ser el llamado de Dios para que tomemos la decisión radical de regresar al plan que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Amén. Y nosotros pudiéramos decir aquí que las palabras de Jesús nos hace recapacitar, que va más allá de la acción, ¿verdad? Sí. Y es que quisiéramos pedir aquí que Dios nos ayude a seguir nuestros propios deseos, pero bajo la voluntad de Dios. Qué bonito sería cuando lo que nosotros deseamos está bajo la cobertura, el amparo y el abrigo del Altísimo. Amén. Bajo su voluntad. Y bien, ya avanzando a la quinta parte, ya casi finalizando del repaso de la lección, bajo el subtítulo La necesidad de perseverar. Y aquí nosotros pues mencionamos Proverbios capítulo 23, versículo 17. Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Nosotros debemos perseverar todo el tiempo. ¿Xiomara? La cooperación divina humana es el ejercicio de la voluntad. No puede ser un hecho aislado. Debemos perseverar en ello. Jacob estaba pasando una gran crisis. Tenía a su hermano. Necesitaba tener la seguridad de la protección divina. Oró, pero se encontró inmenso en una pelea. Dice Génesis 32, 24. Y no abandonó la lucha, ni siquiera cuando fue herido por el ángel, que está en Génesis 32, 25. Ya sin fuerza, se negó a abandonarse a la desesperación. Interesante, Xiomara, y me gustaría leerle a mis apreciados oyentes Génesis capítulo 32, versículos 24 y 25, cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y dice así: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Vaya crisol. Sí, Vaya señor. crisol, porque ahí estaba luchando nada más y nada menos que con Jesucristo mismo. Sí, el Padre de los ejércitos. Sí, con el ángel del Señor. Por eso es que dice que ya sin fuerzas se negó a abandonarse a la desesperación. ¿Y qué hizo? Se sujetó de aquel y no lo soltó y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Claro. Debemos aferrarnos a Dios cada día con el mismo fervor con que Jacob se aferró al ángel en medio del dolor y de la desesperación. Le dijo: no te dejaré si no me bendices. Así lo dice el versículo 26 de Génesis capítulo número 32. Entonces acá en el repaso de la lección vemos preguntas como: ¿qué nos dice la historia de Jacob sobre la perseverancia? Aunque en medio de un gran abatimiento, toma en cuenta todo el contexto de la situación de Jacob antes de responder. Y podemos saber lo que está bien y ejercitar nuestra voluntad para hacer lo correcto, sí. Pero cuando estamos bajo presión, así como lo estaba Jacob en ese momento, puede ser muy difícil mantenernos aferrados a Dios y aferrados a sus promesas, porque somos débiles y somos temerosos. Por ende, una de las fortalezas importantes del cristiano es la perseverancia.
la capacidad de seguir adelante a pesar de querer darse por vencido. Uno de los mayores ejemplos de perseverancia en la Biblia es Jacob. Muchos años antes, Jacob había engañado a su hermano Esaú y a su padre para que le asignaran la primogenitura. Eso lo podemos leer en el capítulo 27 de Génesis. Y después, entonces, había estado huyendo por temor de que Esaú quisiera matarlo. Vengarse allí, oye, me robaste mi primogenitura, me robaste allí las bendiciones de mi papá. Y entonces, en su sueño de una escalera que llegaba hasta el cielo, Dios le había dado maravillosas promesas de conducción y bendiciones. Lo puede leer en el capítulo número 28. Pero él todavía estaba asustado. Jacob estaba desesperado por contar con la seguridad de que Dios lo aceptaba y de que las promesas que le había presentado muchos años antes seguirían vigentes. Cuando luchaba con alguien que en realidad era Jesús, se le dislocó la cadera a Jacob. Desde ese momento, lo más probable es que no haya podido seguir luchando, ya que el dolor debió haber sido insoportable. Así que él no se desesperó, sino que él perseveró y se agarró y se aferró a aquel hombre que era Jesús. Debió haber habido un cambio sutil de luchar a aguantar. Jacob se aferra a Jesús en medio de un dolor insoportable hasta que recibe la seguridad de su bendición. Entonces Jesús le dice: déjame, porque ya raya el alba. Y es interesante aquí, ¿no, María Ángel? Sí. Cuando entonces Jacob recibe esta bendición y suceden estas cosas, ¿cierto? Sí, Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Uh-huh. Lo mismo sucedió con nosotros. Dios también puede dislocar nuestra cadera y luego llamarnos a aferrarnos a Él en medio del dolor. Es más, Dios permitió que las dolorosas secuelas continuaran. Jacob todavía cojeaba cuando se reencontró con su hermano. Las apariencias externas mostraban debilidad, pero para Jacob era una gran indicación de fortaleza. Amén. Sí, yo recuerdo la palabra del apóstol Pablo que decía que en su debilidad él se fortalecía en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora hay una pregunta aquí en la parte final del repaso de la lección. ¿Qué decisiones prácticas puedes tomar, verdad, que te ayuden a perseverar más en el Señor en medio del desánimo y en medio de la tentación? Y recordemos que la tentación, apreciados oyentes, es una de las principales armas que va a tomar el enemigo. El enemigo va a utilizar todas esas herramientas que él tenga a su disposición para que tú caigas. Para que en medio de tu crisol tú no te fortalezcas en Cristo Jesús, sino que te destruya, que se pierda tu vida, que no pienses luchar con la fuerza de Cristo, sino que sigas con tu propia mente, buscando tu propia prudencia. Y hay aquí una cita en Patriarcas y Profetas, página 226. Dice: muchos no llegan a la posición que podrían ocupar, porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él le ha dado poder para hacer por sí mismo. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios lo ayudará, uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que has de verificarse en él. Debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo perseverante. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse. Y solamente mediante un
decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios, se puede alcanzar la victoria. Amén, Gloria a Dios, amén. ¿verdad? Que sí, Porque amén. solamente si nos aferramos a estos principios, a estos valores, solamente si nosotros desterramos de nuestras vidas todos estos malos hábitos, estas malas costumbres, así podremos alcanzar Qué la profundas victoria. palabras, qué Amén. profundas palabras de verdad. Sí, muy bien. Entonces, ya avanzando a la parte final de nuestro estudio, el repaso de la lección, para estudiar y meditar. Y aquí tenemos nosotros mensaje para los jóvenes. Y como es un mensaje para los jóvenes, en su página 37, quisiera pedirle a María que lo lea. Gracias. Vi a los ángeles malos que luchaban por las almas. Vi a los ángeles de Dios que lo resistían. Pero no es tarea de los ángeles buenos manejar la mente contra la voluntad de los individuos. Si ceden al enemigo y lo hacen ningún esfuerzo por resistirle, poco más pueden hacer los ángeles. Jesús no comisionará a los santos ángeles a que saquen de apuros a los que no hacen esfuerzo alguno por ayudarse a sí mismos. Elena de Guay, mensaje de jóvenes, página 37. Interesante tema, ¿no? Interesante punto, interesante opinión, donde si ceden al enemigo y no hacen ningún esfuerzo por resistirle, pues poco más pueden hacer los ángeles. Amén. Nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo, tenemos que hacer que la voluntad de nuestro Dios grande todopoderosa sea la que conduzca nuestra vida. Y nosotros debemos aferrarnos a luchar con las fuerzas de Cristo Jesús. Así que sigue diciendo aquí el repaso de la lección, esta voluntad, que es un factor tan importante en el carácter del ser humano, fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás. Y él desde entonces ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer de su propia voluntad, de la voluntad de Satanás. Pero esta voluntad es una voluntad para la ruina, es una voluntad para la miseria del ser humano, no es una voluntad para ayudar al hombre, no señor. No. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar a la necesidad de la oración, importante, y el esfuerzo perseverantes y ardientes de todas estas herramientas podrán hacer que nosotros entonces tengamos una victoria. Los malos hábitos y las malas costumbres deben desterrarse y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria. Muchos Amén. nunca llegan a la posición que podría ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismo. Amén. Y se quedan allí esperando, sentados. Yo voy a esperar porque Dios me va a venir a salvar para acá. Un milagro. Un milagro, ¿no? Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y mortal, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Amén. Patriarcas y Profetas, página 226, y ya habíamos mencionado un pequeño fragmento de este texto, ¿no? Y aquí surgen preguntas para dialogar. ¿Hasta qué punto, escucha bien María, hasta qué punto crees que realmente reconocemos que nuestra voluntad fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás? Al concentrarnos en el carácter de Jesús, ¿cómo podemos entender mejor cuánto hemos caído y cuán grande es la gracia de Dios en nuestro favor? Y es aquí cuando, en esta pregunta interesante, ¿verdad? ¿Hasta qué punto nosotros hemos caído? ¿En qué momento nosotros vemos que estamos en lo más bajo de lo que podríamos pensar que podemos llegar? Pero ¿en qué momento el gran poder y la gracia de Dios Todopoderoso estuvo para rescatarnos allí de ese crisol y entonces ahora mantenernos en la situación en que estamos actualmente? ¿Sabes? Lo bueno de caer, de pisar fondo,
es que lo único que se puede hacer es subir. Y subir en la mano de Dios es lo mejor que pueden hacer en su vida. Amén, así es. Y es que aquí, cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, ¿cuáles eran los sentimientos y los deseos de Jesús frente a la voluntad de Dios? Recordemos que en ese momento que él estaba orando allí en el Getsemaní, estaba a punto de ser entregados a las autoridades para luego ser llevado a juicio. Y entonces en ese momento él oró fervientemente y en medio de su oración dijo: Señor, de ser posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que la copa que le tocaba tomar era amarga, sí, pero él dijo: de ser posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Fíjate que hay otra pregunta interesante, la número 4. ¿Conocen a alguien de su iglesia que no haya estado asistiendo por un buen tiempo, que podría estar a punto de rendirse o que ya se haya dado por vencido? ¿Qué pueden hacer como grupo para animar a esta persona, para ayudarla a no apartarse de Jesucristo? ¿Qué cosas prácticas pueden hacer para ayudarla? Pienso que en este sentido es cuando se ve el amor fraternal. Sí. En este sentido es cuando se ve el amor hacia el prójimo. En este sentido es cuando se ve la preocupación de todo miembro involucrado de la iglesia en aquellos que están comenzando sus pasos en el andar con Cristo Jesús, que no están fortalecidos, que no están consolidados, ¿verdad? Sí, quisiera dar un pequeño testimonio de eso porque hace unos días estuvimos así. Estuvimos afligidas, un poco apartadas. Y recuerdo que en esos momentos acaban de llegar la familia pastoral Los Mariños, los pastores Mariños. Y por obra de Dios, porque solamente Dios es el que conoce su propósito, llegamos a hacer contacto a prestarle la colaboración a los pastores Mariños en la ubicación de un hogar, de una casa aquí donde ellos alojarse. Y por ahí retomé otra vez mi encuentro con Cristo, porque ellos me dieron unas pequeñas palabras ahí que de verdad me tocaron el corazón. Y yo dije: oh Dios, de verdad, ¿qué estoy haciendo? Me estoy equivocando. Y bueno, y hubieron unas hermanas que me llamaron y yo dije: bueno, es que Dios me lo está mandando, pero en fracciones de mensajes, pues, no directamente. Dios no me mandó un ángel, o me mandó muchos ángeles, porque sabe que en mi casa le honramos y lo tenemos siempre presente, pero a veces se nos apaga ese fuego. Entonces, hermano, mira, los invito, le incito que no hagamos o no pensemos que el hermano porque no vino es porque no quiso. No, estemos ahí prestos siempre para llamar a cada uno de los miembros de nuestra iglesia y feregresía y todas esas personas también que a veces llegan a visitarnos. Mire, escribamos su número, llamémoslos, estemos siempre en contacto con ellos, porque Dios tiene un propósito con cada uno de ellos y nosotros estamos aquí para también levantarlos a ellos, así como Amén. un día fuimos levantados cada uno de nosotros. Sí, yo pensé que en ese testimonio ella me iba a mencionar, porque yo estuve pendiente y mandándole mensajes. Yo también pensé que era y decía: oye, pero me quedé por fuera del perol. No, Dios, yo dije, Dios me mandó a varios ángeles, pero el que más me tocó fue una palabra que me dio los pastores. No, pero yo sí te cuento, tío, sí, no te preocupes. Sí, los pastores, que ellos me dijeron que nosotros éramos instrumento de Dios. Y que su más bello y especial tesoro. Sí, y que no dejáramos de asistir a la iglesia, que en cualquier iglesia donde fuéramos estaba la presencia del Señor, porque yo le decía: no, pastor, lo que pasa... en cualquier iglesia adventista del séptimo día. Sí, claro. Yo le decía: pastor, ahorita no estoy asistiendo porque me queda muy lejos la mía y se me hace difícil. Y él me dijo: no, usted vaya a congregarse
en la que se le haga posible llegar, pero vaya, Ujú. no deje de asistir porque Dios tiene un propósito en su vida. Amén. Y por medio de usted, también su hija, su casa y su familia. Entonces, eso fue impactante para mí porque dentro de la promesa también está mi padre, Amador Ramírez, que todos los días le pido a mi Señor por él, por mi familia, por mis hermanos y por todas esas personas que tienen problemas. Debemos tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Amén. María Ángel Soto, tus Cuénteme. palabras de despedida. Ya estamos finalizando el programa de hoy. Qué compromiso. Bueno, estamos hablando de compromisos radicales. Ujú. Hay que tomar compromisos radicales. Si alguno de ustedes que no es bautizado, le digo y le ofrezco que se bautice. Es un compromiso radical, pero con todo, con oración, fe y acompañado de sus hermanos en Cristo, todo lo puede lograr. Amén. Y una vida con Dios es una vida llena, una vida con satisfacción. Y les damos gracias a todas las personas que nos escucharon hoy, a nuestras respectivas personas que me colaboraron o yo les colaboré. Disculpa los inconvenientes y fue un gusto verlos. Amén. Bueno, fíjense lo siguiente, aquí tenemos un mensaje rezagadito ya. Dios lo bendiga a todos. Soy fiel oyente, muchas bendiciones. Soy Carmen de la Rosa. Saludos. Saludos, Y Carmen. bueno, fue un placer tenerlas acá, a mi hermana y a mi Gracias. sobrina. Esperemos pues que en las próximas lecciones pues sigan apareciendo por acá y sea de mucho crecimiento espiritual para su vida. Amén. Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga pronto podamos ver a Dios cara a cara, donde sabremos que habrán sorpresas, sí, como en los crisoles del cristiano. Ahora, no te escondas más de la presencia de Dios. No andes más errante, recuerda, he aquí que yo los refinaré y los purificaré, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No te angusties ni te desesperes, no. Debemos tener una voluntad disciplinada, un compromiso radical, como lo dijo María. Debemos perseverar teniendo en cuenta que debemos de tener en nosotros el espíritu de verdad. No tengas miedo, debemos luchar con la fuerza de Cristo, porque es a través de las pruebas y las batallas que podremos crecer espiritualmente, para poder ser purificados en el crisol con Cristo y finalmente ser transformados a su imagen y semejanza y podremos brillar como el oro. Así que no dejes de acercarte a Jesús. Si hoy has decidido tomar esta decisión, pues puedes comunicarte a nuestro teléfono 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. No te pierdas nuestra próxima transmisión con la lección número 7, Esperanza Indestructible, donde tendremos como invitados especiales a Mirna Sánchez y a Germán Briceño. Hemos llegado a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.